Las conversiones de tipo entre un tipo y sus tipos hijos, o entre un tipo y sus tipos padres. Atención, vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que queda más claro. Vamos a hacer TextPixel. Fijaros, yo tengo definido un píxel y tengo definido un punto. Al punto le he llamado P y al píxel le he llamado PX. Tanto PX como P son de tipo punto, porque si os acordáis, nosotros habíamos hecho que píxel heredaba de punto. Yo podré hacer P igual a PX o podré hacer PX igual a P. ¿Cuál de las conversiones creéis que será posible? ¿Convertir un píxel en punto o convertir un punto en píxel? Un píxel era un punto con color. Entonces, todo píxel es un punto. Basta con quitarle la propiedad color. Pero al revés no puedo hacerlo. Es decir, si yo tengo un punto y lo quiero convertir, entre comillas, a un píxel, me faltaría el color y por tanto no se puede. Vamos a ver. Fijaros, cuando yo hago P igual a PX, es decir, estoy convirtiendo un píxel en un punto, el compilador me deja, no me da ningún problema. Cuando estoy intentando convertir un punto en un píxel, el compilador dice, no puedo convertir un punto a un píxel. Es decir, que el propio compilador ya me está diciendo lo que pasa. ¿Por qué no puedo convertir un punto en un píxel? Pues lo he dicho antes, porque píxel tiene propiedades que no tenía punto, y es imposible. Alguien puede intentar decir, bueno, tú antes me has puesto una cosa que se llamaba casting, que era poner entre paréntesis el tipo al que se convertía. Lo hemos utilizado aquí. Tú convertías un objeto O en un punto P. ¿Tiene sentido hacer ese casting aquí? Es decir, si yo pongo esto, ¿funciona? El compilador de momento no se queje. El compilador lo va a intentar. Vamos a decirle que me muestre la coordenada X de PX. ¿Cuál debería ser? 1. Pues no deja. Me dice, si miráis aquí el error, excepción de conversión de clase. Un punto no puede ser casting a píxel. Es decir, que no se puede. Es decir, que aunque el compilador se lo trague, cuando llega el momento de intentar acceder al píxel que he creado PX, el compilador me dice que no. Fijaros que la razón por la que me dice que no es exactamente la misma por la que no me deja asignarlo. Imaginaros que PX fuera un píxel. ¿Cuál sería su color? No tiene color. No tiene color porque P era un punto. Yo estoy intentando convertir un P punto a píxel. Pero eso no hace que adquiera la propiedad color por arte de magia. Por tanto, ni aun haciendo un casting es posible convertir un P en un píxel. Entonces, fijaros de nuevo, voy a poner esto como comentario para que no nos dé error. Yo sí puedo convertir el píxel en un punto y si le diera a que me mostrara la coordenada X de P, ¿qué me saldría? ¿Cuál es la coordenada X de P? 3. La coordenada X de 3 es, perdón, la coordenada X de P es 3. Porque yo puedo quitar propiedades. Es decir, P es el mismo punto, píxel, pero quitándole el color. Eso no hay ningún problema. Pero lo que no puedo hacer es añadir propiedades. Eso sí que no puedo hacer. Y el getColor no existe para los objetos de tipo punto. Entonces, ¿qué es P? P es píxel, el píxel PX, pero quitándole la propiedad color. Es decir, ha desaparecido. ¿Qué pensáis que pasa si yo le cambio la coordenada X a píxel? ¿Qué creéis que va a pasar? A ver, ¿quién apuesta porque se cambia y quién apuesta porque no se cambia? Se cambia. Son el mismo objeto. Son idénticos, sin la propiedad, claro. Es decir, P y PX apuntan al mismo sitio. Si yo modifico la coordenada X de PX, modifico también la coordenada X de P. De alguna forma apuntan al mismo sitio, pero P solo apunta a la parte que le interesa, que es la parte de las coordenadas X e Y. La parte del color, esa para él está oculta, no la tiene. Pero son idénticos en ese sentido. Si yo los comparara como puntos, son idénticos. Si los comparo como píxeles, que no voy a poder, serían evidentemente distintos porque su propiedad de color no está. Ya esto lo hemos explicado con un ejemplo, que es la mejor forma de explicarlo. Bueno, y ahora viene el operador de asignación y el operador de igualdad, que también lo hemos explicado previamente. Recordamos que para que dos objetos sean idénticos, tienen que haber sido previamente asignados el uno al otro. No hay otra forma de que dos objetos sean idénticos, sino es asignándolos. Cuando nosotros estamos asignándolo, lo que estamos haciendo es que comparten la misma caja. Los dos objetos apuntan a la misma caja. Por tanto, cualquier cambio que se haga en esa caja afecta a los dos objetos, cuando son idénticos. No cuando son iguales. Cuando son iguales significa que tienen propiedades iguales, pero no son el mismo objeto.
Uno se hace con el igual y otro se hace con el equal. Bueno, con respecto a la prioridad y asociatividad de operadores, esa es igual que la que teníamos en C, por tanto ya he dicho que no vamos a comentarlo. Los operadores relacionales, pues tenemos el mayor, igual, etcétera, etcétera. Recordad que, lo he dicho, pero quizá no haya quedado claro. Cuando no tengo redefinido el equals y el igual se comportan de la misma forma. Miden identidad. Acordaros del primer ejemplo que hemos puesto aquí. Teníamos 2 puntos, yo no tenía el equals puesto, tenían las mismas coordenadas, y si yo preguntaba si eran idénticos, me decía que falso, y si preguntaba si eran iguales, también me decía que falso. Las dos cosas me decían que falso, hasta que yo no implementé un método equals para la clase punto. Bueno, hay unos operadores nuevos en Java, que son el instance of, que ya hemos visto también, que nos devuelve true si el objeto que se pasa como argumento es igual al que se dice, el operador new, que sirve para crear objetos de una clase, el casting, que es poner un tipo entre paréntesis, y el operador punto, que sirve para invocar métodos, como ya sabemos, a partir de un objeto. Es decir, que esto también lo hemos estado viendo. El orden de prelación de los operadores, pues es básicamente el mismo que teníamos en C, es decir, se le añade el operador de casting y el operador new aquí arriba en la prioridad, pero tampoco añade. Ya sabéis que la recomendación, como siempre, es no fiarse de la prioridad de operadores, sino utilizar paréntesis para que esa prioridad quede clara. Java proporciona la clase math con mayúsculas, proporciona un conjunto de operaciones matemáticas ya predefinidas, como por ejemplo, pues la raíz cuadrada, la potencia, el máximo o el mínimo de 2 valores, el valor absoluto de un valor. Es decir, que todas estas operaciones se invocan a partir de la clase math. Fijaros bien una característica que tienen estos métodos, y es que tienen todos por delante la palabra static. La palabra static la hemos visto para atributos. Un atributo, lo recuerdo, un atributo estático significaba que era común a todos los objetos de la clase. Lo definimos estático, por ejemplo, el origen. El origen de coordenada lo definimos como estático, para indicar que el origen de coordenada era común a todos los puntos. Con los métodos también se puede utilizar el modificador static. ¿Qué significa que un método sea estático? Fijaros, los métodos estáticos se utilizan en lo que se llaman las clases de utilidad. Math es una clase de utilidad. A ver, ¿qué es una clase de utilidad? Fijaros, math es una clase y se pone public class math. Sin embargo, yo no voy a definir objetos de la clase math, como defino objetos de la clase punto. La clase math lo que define son un conjunto de métodos de utilidad que se utilizan con el nombre de la clase. Es decir, ¿cómo que hago yo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2? Si yo quisiera mostrar la raíz cuadrada de 2, pues pondría math.sqrt de 2. Eso me devuelve la raíz cuadrada de 2. ¿Cómo se invoca? Pues se invoca poniendo primero el nombre de la clase y después el nombre del método. Es decir, los métodos de utilidad no son invocados por objetos de la clase, son invocados por la propia clase. Entonces todos los métodos estáticos son invocados o tienen que ser invocados por la clase, no por un objeto. Entonces las clases de utilidad, como le pasa a Math, pues son clases que solo sirven para invocar métodos. Yo puedo invocar al método raíz cuadrada, podría invocar al método potencia, que devuelve la potencia de un elemento elevado a otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si yo lo ejecuto, pues 2 elevado a 3 me da 8. Por tanto, repito, esto lo veremos también más adelante en otro tipo de clase. Pero, en general, las clases de utilidad tienen siempre métodos estáticos, que son métodos que deben ser invocados por la clase, no por objetos de la clase, porque yo nunca crearé objetos de la clase. Seguimos. En Java también existen los arrays, igual que existían en C. Tienen algunas pequeñas diferencias de uso que ahora veremos. Pero en general, la definición de un array es igual que en C. Es decir, un array no es más que una sucesión de elementos que se indexan mediante corchetes desde la posición 0 hasta la posición tamaño menos 1, que será la última. Entonces yo puedo definir un array de int, un array de integer o un array de punto. De cualquiera de las formas puedo definir un array. ¿Cómo se define un array? Pues aquí lo vemos. Se pone el tipo, corchetes y el nombre del array. Porque claro, así estoy definiendo el tipo array, pero no le estoy diciendo qué tamaño tiene. Repito, aquí estoy declarando un array. Estoy declarando un array de entero, tipo int, un array de integer, tipo b, o un array de punto c. Pero no estoy diciendo ni cuántos int, ni cuántos integer, ni cuántos puntos van a tener este array. Porque eso es la declaración, no la inicialización. ¿Cómo se inicializa un array en Java? Así. Es decir, podemos darle valores, con lo cual estamos diciendo que el array A va a tener 3
de tamaño, o bien darle, como hacemos aquí, entre corchetes, su valor de tamaño. Así lo que estamos diciendo es que B es un array para guardar 7 valores de tipo íntegro. Las cadenas de caracteres las ponemos aquí porque al fin y al cabo, como ya sabéis, una cadena de caracteres es una especie de array, pero de tipo char. Por supuesto, el uso de los arrays es igual que en C. Se pone el nombre del array y entre corchetes el índice, que tiene que ser una variable de tipo int. Vamos a ver una cuestión importante. Vamos de nuevo a mi test punto y vamos a definir un array de puntos. A ver, fijaros, importante, que yo podría hacer solamente esto. Así estoy definiendo un array. Estoy declarándolo, pero no estoy diciendo ni el tamaño, ni por supuesto estoy inicializando ningún valor. Es decir, ahora mismo B, tal como está ahí, no se puede usar. Cualquier intento de uso de B que yo hiciera me daría error. Es decir, si yo intentara hacer B de 0 igual P, veis que me da un error y me dice exactamente la variable local B no ha sido inicializada. ¿De acuerdo? Es decir, que yo puedo declararlo, pero declararlo no significa que la pueda usar. Solo se puede usar cuando ya esté inicializada. Así ya está inicializada. Y ahora ya el error ha desaparecido. Repito, se pone el tipo, corchete, el nombre del identificador, igual, new.7. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, pues esto lo que está haciendo es creándose un array que guarda enlaces a 7 objetos de tipo punto. Lo que sí se puede hacer, que no se podía hacer en C, es declarar el tamaño del array con una variable que toma un valor inicial. Que eso ya es una novedad. En C tenía que ser constante. Aquí no tiene por qué ser constante, es una variable. Lo que sí es verdad que esa variable tiene que tener un valor. Es decir, si yo defino int a y no le doy valor, enseguida el compilador se queja y me dice que la variable a no ha sido inicializada. Por tanto, obligatoriamente yo tengo que darle un valor a, variable a, para que pueda reservar memoria para ese array. Pero una cuestión importante que pasa con los arrays o con cualquier tipo de colección de objetos es lo que quiero haceros ver ahora. Y es, yo hago B0 igual a P. Esto significa que en la posición 0 de ese array ha guardado P. Si yo modifico la coordenada X de P, ¿qué pensáis que pasa con la coordenada X del objeto que está guardado en B? Que se modifica también. De nuevo, vamos a hacerlo para que lo veáis, para los incrédulos. Vamos a mostrarlo antes y después. Yo hago B0 igual a P. Luego la coordenada X de B0 es 2. Cuando la modifique, saldrá 0. Ejecutamos. Primero vale 2 y después vale 0. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos hecho todas las veces. Y lo voy a volver a hacer por una tercera vez. Yo he definido B. B apunta a una caja con compartimentos para guardar puntos. En cada uno de estos compartimentos yo puedo guardar un enlace a un objeto. De hecho, lo que he hecho ha sido esto. P tenía el valor, no me acuerdo, creo que era 2,0. P tenía el valor 2,0 y lo que he hecho ha sido guardar en la posición 0 del array P. Pero esto es así. Es decir, la posición 0 de B y P apuntan al mismo sitio. Si yo modifico la coordenada X de P, también modifico la coordenada X del punto que está guardado en B0, porque son el mismo objeto. B0 y P son idénticos y por tanto cualquier modificación que se haga en uno se hace en el otro. Lo que yo estoy haciendo es guardando en la posición 0 no una copia, el mismo P. Por eso lo representamos así, porque yo no es que coja esta caja y la ponga aquí, no, eso sería hacer una copia. B de 0 y P son lo mismo, son el mismo objeto. Si tú te montas en un tren y te cambio el DNI, cambio el DNI de la persona que está montada en el tren, porque tú, cuando estás montado en el tren, eres tú mismo. Pues esto es lo mismo. El punto P, aunque esté montado, comillas, en el array, es el punto P. Y si yo cambio una propiedad del punto P, por supuesto, la del objeto que está montado, comillas, en el array, es cambiada.